Bueno, deciros que la próxima vez de verdad traeré una poesía preparada, para compartirlo con todos vosotros. Con un poco de tiempo, ya lo tenéis. Primera de Juan, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificado. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Se oye? No quería que se oyera acá. Sí. Bueno, me llamo Miguel y le doy gracias a Alejandro por el tema que me dio para que compartiera con vosotros, que primero lo he compartido conmigo, pensé que es solo para vosotros. Y te doy gracias también porque el Señor te ha inspirado a poder leer esos versículos al principio sobre la gloria de Dios. Mira, una de las cosas más atrayentes es que cuando vemos la gloria de Dios, todo cambia en nuestra vida. Moisés vio la gloria de Dios y nadie podía ver la gloria de Dios. Interesante, ¿verdad? Salomón, el rey Salomón, Dios le dice, vas a construir el templo, y lo construye, una gran obra de arte. Y el día de que había que inaugurar el templo, ¿sabéis lo que sucedió? Que la gloria de Dios era tal que no podía ni entrar dentro del templo. Aún. Pero es que el profeta Ezequiel, ¿sabéis lo que le pasó? Dios le dice, ve al templo que quiero hablar contigo. Y cuando iba a entrar al templo no podía entrar porque la gloria de Dios se lo impedía. Si decimos que la gloria de Dios se te ve hoy la Shekinah, bendita Shekinah para nosotros. Porque lo que ha leído él que dice que ya podemos ver la gloria de Dios, porque Él nos lleva de gloria en gloria. No nos quedamos limitados simplemente a un recuerdo, sino que Él se manifestó para darnos visibilidad en su gloria. Uno de mis dibujos, porque yo dibujo de vez en cuando, en una época muy oscura de mi vida, muy oscura, donde la luz del sol para mí no existía. Dios me inspiró y me sacó de esa oscuridad. Y yo lo reflejé en ese momento con un banco, una persona que representa mi vida, pero la gloria de Dios atraviesa
toda oscuridad. Donde nadie puede atravesar, la gloria de Dios atraviesa. Porque la manifestación de la gloria rompe estructuras. Y esta mañana el Señor, cuando estaba repasando el mensaje, a veces vivimos equivocadamente, para María no vale ir, porque queremos constatar, ver, digamos, ¿será verdad o no será verdad? ¿Es real o no es real? ¿Es algo efímero? ¿Es algo del pensamiento? ¿Es algo que el ser humano ha creado, se ha imaginado? Y eso pasa muchas veces con las historias bíblicas. No, eso es un mito. Eso no tiene sentido que haya ocurrido esto. Y Juan, con sus ojos, vio la realidad de Jesucristo el día a día en su vida. Y en el versículo 1 ya te dice que lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que realmente nuestra vida ha sentido, esto es lo que quiero comunicar. Como padres siempre le decimos a nuestros hijos desde nuestra experiencia: hijo, no hagas esto, hijo, no hagas aquello, porque es contraproducente, porque puede pasar algo. El apóstol Juan, que se recostaba sobre el Señor Jesús, el mimosito, pues él dice: mira, yo he visto, he palpado, no es algo que no haya sentido en mi vida, y yo puedo constatarlo. Tomás tuvo que decir: si no lo veo, no lo creo. Si no meto mis manos en sus llagas. ¿Cuántas veces, permitidme la expresión, cuánta ignorancia hay en nuestra vida? Había un anuncio hace poco, hace mucho, que decía: conforme iba aprendiendo, más iba desaprendiendo. Y es verdad. A veces que pensamos que tenemos mucho conocimiento y resulta que solo es conocimiento. Y Dios lo que nos está diciendo, ese conocimiento hay que ponerlo en práctica. Me encanta, porque todo lo que está haciendo en estos versículos el apóstol Juan es transmitir desde la experiencia. Años vividos, años de experiencia. Yo, me parece que fue el sábado con mi cuñado, estábamos en una comida familiar y él hablaba de sus historias, y yo le dije: cuando os volvéis mayores, como si yo fuera un joven, pero bueno, yo ahí me salvé. Siempre repetir y repetir las mismas cosas. Me dice: porque vosotros no me ponéis oído. Digo: también sí, pero tantas veces. Es verdad. Pero es algo que es bíblico repetirlo. Y lo repetirás en el camino, en casa, en el otro lado, en cualquier lugar. Hay que repetirlo. Y el apóstol lo que está haciendo es esto: repetir lo que él ha vivido. Y en el versículo 5, aunque en el 4 dice: ojo, yo escribo esto ¿para qué? Para que vuestro gozo sea completo. Y me llama mucho la atención el hecho de que gozo, el significado de gozo es algo muy interesante. Eso se lo dejo para Alejandro, para que un día os lo explique. Pero no está diciendo alegría. ¿Sabéis por qué no está de alegría ni felicidad? Porque la alegría es momentánea, es esporádica. Y a veces la felicidad se refleja en la cara. Pero el gozo es algo interno, algo que está tan adentro de nosotros,
que a pesar de las dificultades, de los problemas y todo, hey Señor, tengo el gozo tuyo en mi vida, puedo sentirlo. Y Pablo dice, Juan dice, para que esté totalmente completo, yo escribo esto. Y el versículo 5, no solo empieza con Jesús, sino que continúa con él. Y el 5 nos está hablando de algo sorprendente. Lo que hemos oído y anunciamos, 2 puntos, y como todo expectante, ahí todo mirando, diciendo qué va a pasar. Juan dice, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Uno de mis problemas ahora son cognitivos, porque me digo bonito. Y a veces puedo hablar bien, otras veces me cuesta, pero no me importa. Lo que me importa es sentir la gloria de Dios en mi vida para poder transmitirlo. Bien, Dios es luz. Y yo digo, si es luz, ¿para qué necesito la bombilla? Si hace poco hemos tenido un problema nacional con la luz, ¿no? ¿Y qué es lo primero que pensamos cuando pasado X tiempo? Voy a buscar una vela, voy a buscar una linterna, voy a prepararme, porque claro, no sabemos qué tiempo va a tardar en volver la luz. Pensemos, necesitamos la luz. Y dice que Dios, cierto momento de la historia, Él estaba reunido, Jesucristo, Él y el Espíritu Santo, y dijo, vamos a crear el mundo. Hay tanto caos a nuestro alrededor que le vamos a poner orden. ¿Y qué fue lo primero que creó? Lo primero que creó fue la luz. Necesitamos luz para ver. Pero es que Él aún dijo, vamos a separar de las tinieblas. ¿Eh? 2 polos opuestos, ¿no? Las tinieblas no pueden atravesar la luz, pero la luz sí que puede atravesar las tinieblas. Porque si ha pasado mi corazón negro, un corazón lleno de dolor y de amargura, y lo ha restaurado, es porque la luz de Dios sí que penetra. Pero si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Hay ese famoso pensamiento trampa. ¿Sabéis cuál es el pensamiento trampa? Si yo tengo mi propia luz, si yo soy mi luz, ¿para qué necesito a Dios como luz? Claro, yo soy tan autosuficiente que yo puedo tener mi propia luz y no me hace falta la luz. Eso, ¿sabéis cómo se llama? Autoengañarse. Porque a veces en nuestra vida nos autoengañamos sin darnos cuenta o sin pensar que Dios en su pureza hizo resplandecer la luz por alguna razón. Y esa razón es que cuando vamos andando por la vida, vamos a oscura. Es como pasar por un callejón a oscura. Y no sabes lo que te va a encontrar cuando vas por él. Y Dios en su pureza y claridad dijo, luz es lo que necesita el hombre. Pero el pensamiento trampa te dice, no, soy tan autosuficiente que soy capaz de alumbrarme yo mismo. El salmista tiene que reconocer el Salmo
39, no sé, me parece, perdonadme, pero a veces se me va la cosa. Dice el Señor, en tu luz veremos la luz. Necesitamos ver la luz de Dios en nuestra vida. Cuando he llegado dice Alejandro, no necesitamos encender la luz, porque entra la luz por todos los sitios. Es verdad, pero si le ponemos más luz, más claridad hay. Nos podemos ver mejor, ¿no? Con el autoengaño, lo único que conseguimos es pensar que engañamos nuestra conciencia. Y no lo hacemos así. No es real, porque eso es autoengaño. Mira, otra de las cosas que son interesantes que el apóstol nos está diciendo es que caminar en la luz significa, ¿sabéis lo que significa? Tener nuestra propia sinceridad y humildad para reconocer que necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Porque Jesucristo es el que nos relaciona. Había tal ruptura en la vida que dijo, vamos a tener una relación. Y dice, si andamos en luz como Él está en luz, relación, comunión, tenemos unos cuantos. ¿Cuántas personas en la vida estamos sin relación? Hubo un momento de mi vida que me volví antisocial. ¿Sabéis lo que era antisocial? No quería saber nada de nadie. Todo el mundo me molestaba. Mis hijos, mis nietos, Ana María, mis amigos, todo. Pensaba que estando solo estaba mejor. Pero cuando Dios te dice, hasta aquí hemos llegado, Dios te toca y te dice, ¿qué haces, iluso? ¿De qué manera estás viviendo la vida? ¿No ves lo que te estás perdiendo? Y en mi interior yo decía, ¿y qué me estoy perdiendo? Si pongo la tele y solo veo más que problemas. Si hago esto y solo veo más que problemas. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Sabéis cuál fue la respuesta en mi corazón y en mi mente? Te estás perdiendo mi relación. Y era verdad. Estaba perdiendo la relación con Dios, con el Señor Jesucristo. Y recompuse paso a paso mi vida. Porque me estaba autoengañando, iba a la iglesia como, sinceramente, por agradar a Juana María. Y subía al púlpito y predicaba. Ay, pero me estaba autoengañando. Porque mi vida estaba vacía. Y Dios dice, ¿y esa es tu calidad de vida? ¿Esa es tu relación? Y cuando recompuse toda mi vida con argumentos bíblicos, estoy en la mejor de la etapa de mi vida. Ahora puedo volar por encima de las tormentas. Porque sé que cuando vuelo por encima de las tormentas, estáis vosotros, los hermanos, que podemos relacionarnos y decir, nosotros también estamos aquí. Y esto es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, luz, comunión. Comunión equivale a relación. Pero después están los pensamientos irracionales. Son pensamientos que a veces pasan en nuestra vida. ¿Quién necesita a Dios? Si yo no necesito a Dios para nada. No. Yo puedo tranquilamente hacer mi vida. Y qué equivocado. Voy a contar una anécdota.
Dice que un chico de ciudad, un joven, cansado de tantos edificios altos, de asfalto, de todo, dice, me voy a desconectar un poco de la gran ciudad. Se marchó a un pueblecito y a un bosque. Era un bosque precioso. Y él iba contemplando, qué maravilla, qué bonito, lo que ha hecho. El Big Bang, no sé qué, no sé cuánto. Y llegó con toda su emoción que le envolvía, llegó caminando hacia un lago. Y en el lago había un pequeño embarcadero, que había una barca. Y aquella barca era para cruzar el lago. El joven se sentó en la barca, iba con el remero allí, iban hablando los dos un poco, y explicándole todo lo que era la gran ciudad y todo lo que había allí, de lo bien que se sentía en aquel momento, en aquel paisaje. Y de repente, la curiosidad que siempre nos lleva a mirar todo, vio que en el remo, cada vez que lo sacaba, ponía Dios, en uno, Dios. Seguía remando y cada vez que sacaba el remo, Dios. El joven le dijo, ¿quién necesita a Dios? Aquel remero no le hizo mucho caso y siguió. Oigan, ¿usted cree en Dios? Tampoco le hizo caso. Dice, porque yo no necesito a Dios. Entonces el remero sacó el remo que ponía Dios y siguió remando. Y claro, cuando remas con un solo remo, ¿qué pasa? Das vueltas y vueltas. El joven se asustó y dice, me estoy mareando. Por favor, mete el remo. Pero no has dicho que no necesitas a Dios. Por mucho que nos escondamos, si Dios no está en tu vida, ¿sabes lo que va a pasar? Que darás vueltas siempre a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Necesitamos a Dios. Porque Dios no es dar vueltas, Dios es una línea recta. Tiene obstáculos, 1000 obstáculos. Pero siempre Él está ahí para levantarnos, para decir, siga adelante. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan? Luz, relación. Porque los pensamientos negativos siempre aparecen, y en los irracionales más todavía. Si fuésemos Descartes diríamos, pienso, por lo tanto, existo. Pero claro, si entendemos lo que él estaba diciendo es que la existencia del hombre viene por la razón. Sí. Pero ¿os habéis imaginado por alguna vez en la vida, solo pensar, y voy a decir esto porque en una conferencia un físico estaba hablando de todo poco y se le ocurrió decir que yo tengo el ADN de mi padre y de mi madre. Y sentado había un teólogo y como se conocía, él le dijo, fulanito, ¿tú qué ADN tienes? Él le dijo, el ADN de Dios. ¿Cómo el ADN de Dios? ¿Y tu padre y tu madre? Dice, mira, te voy a decir por qué tengo el ADN de Dios. Porque fui creado a su imagen y semejanza. Y como yo sé que yo soy hijo de Él, pues tengo el ADN de Él. Todos tenemos el ADN de Dios, solo simplemente que abras tu corazón y puedas dejar que ese ADN refleje en tu vida. Simplemente es sencillo. Y Juan lo que está diciendo. Pero bueno,
Juan, ¿me estás abriendo los ojos o me los estás cerrando? No, te estoy aclarando las cosas. Me está diciendo a mí ya todo. Pero si yo no necesito a Dios y no quiero pedir perdón porque yo no tengo pecado, Dios, qué buena persona soy. Le doy de comer y cada día de vez en cuando le doy una moneda a que está allí al lado del mercado. Y claro, y autojustificamos nuestro interior de alguna manera. Y además nos adornamos que somos buenas personas. ¿Por qué calificamos de buenas personas o de personas que nos entregamos a la sociedad? Nosotros no tenemos por qué calificarnos. Ya nos calificará si quiere la sociedad. Y el que calificar es Dios. Y Dios puede decir, fiel, siervo fiel, entra que has hecho tanto bien en la vida que te mereces estar conmigo. Pero claro, eso es un proceso que hay que tener en cuenta. Le enseñamos a los niños, cuando son críos y adolescentes, que cuando cometen algún error, alguna cosita que no está muy adecuada, ¿qué le decimos? Hay que pedir perdón cuando hacemos las cosas mal. Pero somos mayores. ¿Y cómo me voy a enfrentar a mi propio yo para decirle a Dios que soy pecador, necesito confesar mis pecados? ¿Te atreves? ¿Eres capaz de decirle a Dios, mira, esta mañana he tenido esto, lo otro, para acá, para allá, pero ponle nombre? No, Señor, perdona mis pecados. No, ponle nombre. Ponle nombre. Y si confesamos, no es que vamos a justificar nuestros errores, no. Es que Dios va a obrar dentro de nuestro interior. Es como decirle, ¿me quieres? Y a veces le decimos de boquilla, ¿no? De boca para afuera. No, hay que hacerlo de boca para adentro. Que llegue aquí dentro y lo razone aquí. Soy tan miserable, soy tan poca cosa. Tengo tantos errores cometidos en la vida que he perjudicado a tantas personas que necesito de tu compasión, necesito de ti, Señor. Porque por regla general siempre decimos no tengo pecado. Ya me gustaría a mí no tener pecado. Pero tenemos todo el pecado. Nacimos ya con el pecado. El estigma del pecado ya en el Edén ya fue ¡plaf! La flecha que atravesó el corazón del ser humano. Dios no nos busca, no busca que no necesita de nosotros. ¿Para qué necesita Dios de nosotros? ¿Para qué? ¿Habéis pensado? Pero nosotros sí que necesitamos de Él. Porque Dios no es ni un justiciero, ni Dios busca el castigar. Somos nosotros los justicieros, somos nosotros los que nos castigamos. Sí. Confesamos nuestros pecados, ¿qué dicen? Él nos justifica, nos limpia, nos pone delante, transparentes delante de Dios, porque los pecados ya se los llevó Jesús en la cruz, y Él nos mira a través de Jesús. Amén. Dice, mira, mis hijos, la pureza que tienen. Claro, decir esto parece que le dice, bueno, ya puedo vivir la vida alegre y divertida. Ojo, hay que tener cuidado.
porque Dios nos puede inundar de elogios, pero Dios también nos dice, cuidadito, no den pasos en falso. Y a veces como seres humanos cometemos errores y damos pasos en falso. Porque decir que no hemos pecado, según la palabra de Dios, somos mentirosos, y muy mentirosos. A veces somos como Pinochet, cada vez que mentimos, ¡choc!, nos crece la nariz. Y Dios lo que está diciendo es que, por favor, te está autocastigando. Confiesa que al confesar hay dos razones muy importantes. Tendremos la salvación, nuestra alma será descargada. Y un consejo que os doy, si Dios ha perdonado nuestros pecados, no recordemos los pecados del pasado. Dios ya no lo ha perdonado. Señor, perdóname aquello que hice de lo otro. Dios ya no lo ha perdonado. Ahora lo que hay que hacer es una nueva vida con sentido. Y después está el pensamiento racional. Claro, si yo he confesado, pido perdón por mis pecados, pues ahora hay alguien a mi lado que va a ser mi defensor, va a ser quien actúe por mí en aquellos momentos complicados de mi vida. Versículo 1 y 2 del capítulo 2. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, tenemos para con él Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No sé si os gustan las películas de fantasía infantiles. Yo me encanta. Me encanta. Peter Pan es genial. Como vuela la mente, ¿verdad? La ilusión, la alegría. Después os diré cuál es mi héroe. Si vamos al mundo jamás se llama, me parece. Nunca jamás. El mundo, nunca. Nunca jamás. Allí volando y haciendo 20 piruetas y todo. Y si os fijáis en mi héroe, mi héroe es Tadeo yo. Fijaros a qué me dedico yo de vez en cuando. A ver películas de dibujo. ¿Por qué digo esto? Porque si no tenemos el corazón de un niño, si no tenemos el corazón, la inocencia de un niño, no podemos entrar al reino de los cielos. Porque los pecados, cuando nos son perdonados, es un nuevo renacer a la vida. Es un nuevo sentir, un nuevo vivir, un nuevo caminar. Y no solo van a perdonar nuestros pecados, van a los de todos. El que confiesa que Jesucristo es Dios, el que conoce y confiesa sus pecados, Dios va a perdonar y va a restaurar esa vida. Pero perdonadme que sea egoísta. Yo quiero que me perdone a mí. Necesito su perdón diariamente. Pero si has dicho que no repita los pecados del pasado, ¿por qué dices esto ahora? Porque quiero estar como un atalaya. Las atalayas, ¿qué hacían? Las atalayas lo que hacían era tener al vigilante que vigilaba de los peligros, de los problemas que podían surgir alrededor de aquella ciudad.
pero al mismo tiempo se comunicaban unos a otros. Oye, que viene el rey tal, o que pasa esto. Una vez dieron un documental sobre los torreones árabes, desde León hasta mi tierra, que es Granada, tardaba 1 hora de torreón a torreón en comunicarse la situación que se estaba viviendo al otro lado del país. Si desconectamos el teléfono de Dios, ¿sabéis el número del teléfono de Dios? No lo sabéis, después os lo doy. Dice, no dice dígame, sino lo desconecta él, ya te lo dice lo que tienes que hacer. Lo voy a decir porque si no os vaya a quedar ahí en incógnito. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Si actuamos en consecuencia y hablamos con Dios, Él nos va a dar la respuesta. Nos va a enseñar. Por eso he dicho antes que contra más aprendía, más antes se aprendía. Nos va a enseñar. Nos va a mostrar. Señor, ¿y qué nos tiene que enseñar y mostrar? ¿Sabéis? Los versículos del capítulo 33 dice: sanidad, paz, restauración. Y eso es lo que necesita nuestra vida. ¿Y cuál lo está diciendo? Si confesamos, Él va a traer grandes beneficios a nuestra vida. El hermano estaba en su oración, una situación complicada en nuestro país. Necesitamos paz. Pero el propio Jeremías, en el capítulo 29, dice: y donde vayáis, obtened la paz de vuestra ciudad. Somos mensajeros de paz. Somos aquellas personas que debemos transmitir la paz. Tanta confusión, tantos problemas, tantas personas desestructuradas que necesitan que Dios visite sus vidas. Y solo nosotros podemos hacerlo. Aquí no hay ningún el mago de la lámpara que frotas y sale, ni está Merlín para hacer su magia, ni nada. Solo estás tú y la presencia de Dios para llevar a aquella persona y decirle: necesitas de mí. ¿Cómo que necesitas de Dios? Porque yo he remado con un solo remo y no he conseguido salir. Porque Dios, cuando rema conmigo, yo puedo salir de esa situación. Recordad lo que al principio. La gloria de Dios entrará en tu vida cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos que la luz puede atravesar las tinieblas y Dios pueda obrar en cada corazón, cuando sentimos que volvemos a casa. Señor, vuelvo a casa, vuelvo a tu hogar. Me humillo ante ti porque necesito humillarme para reconocer tu gloria en mi vida. Siento el perdón en mi vida. Cuando María me ha perdonado, le he hecho pasar tanto. Pero ahora es algo que me estimula cada día. Y sobre todo porque vas a sentir la renovación de Dios cada día. Porque Dios trae un respirar nuevo. Frescura para nuestra alma. Y ese perfume que embriaga cuando nuestra esposa se la echa porque es el perfume que nos gusta, Él va a traer el perfume del Espíritu Santo. Y esa fragancia lo va a envolver. Tal vez pienses, bueno, un domingo más. No pienses en un domingo más. Piensa que Dios hace
desde domingo a lunes, su obra. Y no te quedes estancado solo en el domingo. Vive apasionadamente por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor nos bendiga.